Avanzamos en este lunes de Odisea Cósmica. Yo cada vez más congestionado, compañera. Bueno, pero estamos llegando a buen puerto porque decimos lunes y traemos a colación un concepto que él mismo ha acuñado. Sí. ¿Qué tiene que ver con pasados de lunes? Estoy hablando también del mismo autor intelectual de La Fuente Pirex. Claro. Estamos hablando de Mau Crossato. ¿Cómo va, Mau? Buenas tardes, gente. ¿Cómo andamos? Bien. Ahí está. Gracias. Amo tener mi propia cortina para este momento. Qué felicidad que me da esto. Por Dios. Cortina que no ha sido pedida, sino que Fue se te un ofreció. regalo. Sí. De hecho, fue un regalo. Sí. Esta cortina representa uno de los regalos más bellos que me han hecho en el transcurso de mi carrera profesional. Quiero que lo sepan. Mire usted. Sí, olvídate. ¿Cómo andamos, chicos? Bien, ¿usted? Bien. Un poco lunes, un poco invierno, con ganas de quejarme, realmente con ganas de quejarme del clima. Para, paréntesis, ¿de qué quieres quejar? Porque nosotros ya nos quejamos en la apertura Sí, hoy, ¿eh? un montón. Yo me quiero quejar que me desperté y era de noche. Sí. Ajá. Me quiero quejar de por las tapas de inodoro que no se sostienen de pie cuando vas al baño, que hay que sostenerlas, que Horrible. me irrita particularmente. Ok, claro. Quiero quejarme Porque de vos sos un ser en situación de... pene parar, portante. Verticalmente. Pene claro, portante claro. de posición vertical. Claro. Sí, todavía no estoy tan deconstruido. Tengo que decirlo que todavía No, no estoy no, tan no, deconstruido, pero por lo menos tengo la amabilidad de levantar la tapa. Y tener que sostenerla, la verdad, me irrita. Sí. Me irrita. Claro, Como yo no... me irritan las puertas. O sea, tampoco estamos hablando de una persona que soy poco susceptible. Me ¿Qué irritan te las puertas. irrita de las puertas? Me irritan las puertas. Tengo ¿Qué? un problemita. No, me ponen de mal humor. ¿Que ¿Por qué? existan? Me pone de mal humor. Abrir una puerta para guardar algo y tener que cerrarla me parece como un montón. Es Es muchísimo. mucha pérdida de tiempo. No me pasa con los cajones. Me pasa con las puertas. Anote, señor, anote. Me pasa con las puertas. ¿Lo habló en terapia? La verdad es que vengo teniendo como muchas cosas mucho más trascendentales que hablar en terapia, pero yo supongo que en algún momento vamos a... También puede ser que lo haya hablado y me haya olvidado ahora que lo, También. que lo Volvelo pienso. a hablar, entonces. Yo creo que es Anótalo un en la momento lista. para refrescarlo, sí, junto con las tapas de inodoro y un montón de cosas. La bisagra, me molesta la bisagra. Y no me hagan seguir hablando porque tengo un chiste muy obsceno con el tema de la bisagra. Bueno, No. salimos de ahí, no vamos a hablar de tapas de inodoro, no vamos a hablar de puertas, ¿de qué vamos a hablar? Hoy lo prometido es deuda. Y había quedado que íbamos a desarrollar un poquito la vida de este ser, porque realmente hablar de Jules Solar como artista creo que se queda muy corto, pero muy corto. Es uno de los, si bien a nivel plástico es un gran referente argentino, quería hacer un repasito por la carrera de este ser fascinante que un poco lo que nos invitó fue a explorar su universo interior. Y tal vez fue su mayor búsqueda la forma en la cual poder expresarlo y traspasarlo hacia afuera y poder compartirlo y comunicarlo. Un laburo muy meta, ¿no? La exploración de un lenguaje dentro de otro lenguaje. La exploración de su propio lenguaje y establecer su propio lenguaje para poder mostrar su propia cosmovisión. Estamos hablando de un ser del más allá, que además, parte de su obra no sale a la luz hasta mucho tiempo después que él fallece, por pedido de él y avalado por su mujer. Porque él sostenía que había ciertas cuestiones que tenían que ver con que la contemporaneidad para que eso salga a la luz todavía no estaba dada. Qué loco, ¿no? Una mente de otro planeta. Una mente de otro planeta. Una mente de otro planeta. De hecho, empezando por el nombre. Él nace en 1887 bajo el nombre de Oscar Agustín Jules Solari. Lo que conocemos como Jules Solar hoy, que es su nombre, en realidad es un anagrama de sus apellidos. Jules se transforma en Sul, Solar nace de Solari. Y el Solar es obvio, pero el Jules tiene que ver con el sol y leído al revés es Lux, que es luz. Entonces,
como su búsqueda radica en esto, en intentar mostrar una cosmovisión universal, ¿qué más universal que el sol para expresarlo? ¿Qué más universal que la luz del sol como nombre para poder expresarlo? Y ya partiendo de ahí, imagínense todas las cosas que tenemos. Y la luz en la pintura. Y la luz en la pintura y la luz como elemento metafísico también. Perdón, pero comento, no, me dejaste así como... Con el tema del nombre. Todo lo que leas de este ser es de este nivel y este tinte. Absolutamente todo lo que fui buscando y levantando de Jules es increíble. Pero increíble, ¿por qué? Porque no se centraba en una sola disciplina. Porque era multidisciplinar. Y porque todo tenía una connotación extra por sobre lo evidente. Por ejemplo, él nace en 1887. En 1905 cursa arquitectura. Él nace en el seno de una familia tranqui. Una familia clase media. No había un exceso de recursos. Empieza a cursar arquitectura. Trabaja de un montón de cosas, tipo laburitos intrascendentes en relación de dependencia. Y medio que a lo largo de muchos años de su carrera la arquitectura queda dejada de lado. Sin embargo, cuando se mude, se asienta en Tigre, en el Delta, resurge su visión sobre la arquitectura y sobre la construcción de otros modos posibles de vivir. Entonces, ahí empiezan a jugar muchas áreas que se empiezan a entrecruzar interdisciplinariamente. En 1912 viaja a Londres con la idea de llegar al Tíbet, porque la idea era hacerse monje tibetano. Ok. No llega al Tíbet. Queda en Londres. Menos mal que no llega, porque si hubiese llegado posiblemente lo hubiésemos perdido del radar y del mapa. Y se dedica a viajar durante 12 años por Europa. Vuelve a la Argentina en 1924 con más de 200 libros que recolectó a lo largo de su viaje. ¿Sobre qué temáticas y qué es lo que le vuela la peluca allá? Porque además, estando en Europa, se empieza a vincular con las vanguardias, ¿no? Artísticas. Sí. Y de expresión del momento. Y también con el esoterismo. Y también con el espiritismo. Ajá. Así como vos dijiste, este ser en Europa la flasha en colores. Y se vuelve con más de 200 libros de numerología, culturas orientales, música, dadaísmo, arte, filosofía, revistas, publicaciones. Y ahí da origen a lo que es su biblioteca, que es un ícono. Actualmente, en el Museo Sul Solar, la planta alta, se mantiene como museo tal y como lo habitó él. Okay. Y es un trabajo, estuve viendo unas entrevistas con el curador del museo, es un trabajo cotidiano, no solo clasificar y decodificar y transcribir y digitalizar, sino mantener ese museo con la esencia de su casa-taller. Y con la esencia de él, por lo tanto, digo, de respetar De respetar su esencia, de respetar su espacio y de poder seguir, poder hacerlo permeable a la visita del público. Es un gran momento detrás de la fachada del Museo Sul Solar. Perdón que te interrumpa, ahí vamos a empezar a ver algunas imágenes de lo que eran sus obras y que tiene mucho sentido con esto que venís contando, ¿no? Con la palabra cosmovisión y con su manera de unir lo que veía de la arquitectura con lo espiritual y demás. Él decía que él no trabajaba con bocetos. En realidad, él trabajaba a partir de visiones. Esto explicado por él. Él tenía visiones que cuando se podían hacer tangibles, él podía plasmarlas y materializarlas.
Y en estas visiones se entrecruzaba absolutamente todo su universo simbólico, que tiene que ver con lo arquitectónico, tiene que ver con el color, tiene que ver con la forma, tiene que ver con seres. Es una obra de muchísima profundidad, muchísima profundidad. Y además, situemos en contexto la obra, pensemos en Kandinsky. Uh-huh. Pensemos en esta cuestión de la abstracción y pensemos en esta cuestión muy contemporánea para el momento y el contexto en el cual él empieza a hacer su obra. También digo, con esto de jugar con las perspectivas, es un loco total, porque propone una nueva idea de espacio, o su propia idea de espacio, que de repente sigue ciertas perspectivas, la lógica, digo, ¿no? De los puntos de fuga y bla, 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 más técnicas, pero también te pega un buen viaje diciendo, bueno, y yo ahora te voy a mostrar. Es que tiene que ver con la transmisión de su viaje. Sí. De su propio fly, ¿entendés? O sea... De un propio mundo, ¿no? De su propio mundo. Y un mundo regido bajo sus propias reglas, claro, y bajo sus propios términos y condiciones. Hay algo que vamos a escuchar a lo largo de todo el recorrido por Zul, que es el pronombre pan. Pan ajedrez, pan lengua, el pan club. El pan hace referencia a algo universal. Ok. Entonces, por ejemplo, uno de los dos idiomas que inventa Zul Solar y que su objetivo era que sea literalmente una lengua universal, que ya no sean necesarios los idiomas, sino una nueva lengua para comunicarse, que es la panlengua, es monosilábico y no tiene gramática. Ok, entonces esta cosa que de repente nos resulta casi imposible de comprender termina siendo súper simple en esencia. Y termina teniendo su propia lógica, digo, no es un capricho, y él las esconde, o en realidad juega con que aparezcan estas sílabas que, claro, ya hasta ahora, hasta escucharte, no sabían de dónde venían, y ahora de repente las sílabas eran propias de la panlengua. Claro. Que agrupadas de tal o cual manera comunicaban conceptos. ¿Sabías esto, Eduardo? Yo estoy con la cabeza que me están pasando un montón de cosas. Algunas cositas sí y otras no. Es fascinante este tipo. El panajedrez, por ejemplo, demoró 7 años de estudio y trabajo. Ok. Fueron 7 años para diseñar el panajedrez o el panjuego. O sea, ajedrez universal o juego universal. En un tablero de 12 por 12, o sea, 12 elementos por 12 elementos, que es un número cabalístico. Qué loco pensar, perdón. Se juega no en el concepto de victoria o derrota, porque las piezas, si bien avanzan, no se comen unas a otras, sino que se van solapando dentro de las reglas del juego. Por lo cual tiene que ver más con una construcción de tu propio escenario de juego a medida que vas avanzando y vas sumando elementos a la partida. Se van apilando, las piezas son apilables. Y no solo se apilan piezas, se apilan conceptos. Te decía, Mau, qué loco pensar o que él pensara esta propuesta de lo universal dentro de lo particular, que era como su propuesta propiamente. Es que él llevaba ese elemento a los elementos más simples. Él tenía esta cosmovisión trasladada a los elementos simples. Su piano es fascinante y para mí es uno de los grandes íconos porque empieza a mezclar la música con el color, con su lenguaje, para hacer un piano en el cual las notas están representadas por color y por texturas, porque el pan piano es para no videntes, porque a través de las texturas se interpreta la nota que estás tocando y permite crear no por escala musical, sino por colores. A cada nota se le asigna un color, entonces vos podés componer música a través de una paleta cromática. ¿Qué?
Es una locura. Este ser era una locura y nos invita a pensar mucho, pero muchísimo más allá de los márgenes. Fue Rosacruz también, fue parte de la logia martinista. Es decir, Rosacruz era como una especie de logia con religión. Es una orden iniciática. Ok. Es una orden iniciática. Y los martinistas también. Los martinistas por ahí lo que retoman es un poco las enseñanzas de Cristo vistas desde otra perspectiva. En ambos la cábala existe y está presente en ambos, el estudio cabalístico está presente en ambas órdenes iniciáticas. También era acérrimo practicante de sesiones de meditación y astrología. Él era muy fanático de la astrología. Y del tarot, vuelvo a repetir este dato que lo sé, porque estudiando tarot me lo encontré y me parece genial. Sí. El tarot, hay muchos mazos de tarot, 22 son los arcanos, y lo que hacen estos mazos es reinterpretar estas figuras y proponer su propia cosmovisión. Bueno, Jules Solar lo hizo su propio tarot, un tarot de puta madre, además, hablando en francés, pero es muy interesante cómo él propone las figuras y lo que lee él de los arcanos. Y poder interpretar ese tarot, ojalá lo tuviera yo, lo tiene mi gran amiga y maestra, María Celia, le mando un beso. Y es muy interesante lo que él propone, porque es esto, es un tipo que proponía hablar de su propio lenguaje y de universalizar esa manera de compartir. Gran amigo de Borges, hay muchos textos de Borges y muchas entrevistas de Borges donde se refiere a él. Eran muy amigos y había que ser amigo de Borges, hay que decirlo. Sí, claro. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, pero ahí entendemos entonces un montón de cosas. Su mujer, Micaela Cárdenas, que es una persona muy importante a lo largo de su vida y post-mortem a la hora de hacer posible que la obra sea conocida. Porque él no tuvo tanta repercusión en vida como pudiésemos llegar a esperar. Y le pasó a muchos artistas eso. Y le pasó a muchos artistas y él también cuida parte de su obra que supuestamente no estaba preparada para ver el mundo. De hecho, como les decía la semana pasada, no, la anterior, cuando sale Jules Solar, el tema de Jules, él deja instrucciones de cómo quería que sea su museo. Y la curaduría es increíble porque es cronológica. No dejaba nada librado al azar. Él no dejó absolutamente nada librado al azar. Y fue Micaela Cárdenas, su esposa, la que se ocupa de que todo esto suceda. Así que aplausitos a ella. Ya para el año 1954 se instala en el Delta, en Tigre, como taller, instala su taller ahí, y casi que en el 57 se instala casi por completo. Ahí surge esto que decíamos hoy de reencontrarse con la arquitectura y de repensar un gran proyecto para Tigre que tenía que ver con nuevas formas de habitar, de armar una suerte de ciudad utópica en el Delta. Y ahí es cuando la obra de él se vuelve más arquitectónica. Porque la obra iba tomando distintos lenguajes a medida que iba atravesando él distintas cosas. Sus cartas de tarot son una belleza. Pero una belleza. Tarea para el hogar, a googlear las cartas de tarot. Los dibujos cabalísticos son un primor y en toda la obra se ve este elemento esotérico y es un poco mágico, un poco que te invita a detenerte. O sea, lo que tiene este ser es que capta la atención y te invita a detenerte. Y eso es un montón, ya de por sí. Y sobre Tras todo otro el estudio, montón, ¿no? Sobre todo el estudio que hacía él de y las la cosas. profundidad con la cual tomaba las cosas. O sea, los trabajos de él llevaban años de desarrollo. Años de desarrollo. Y me traje escrito, porque en esto quiero ser textual, y si logro interpretar mi propia caligrafía, voy a hacerlo lo más fiel que se pueda, en una entrevista donde él se describe a sí mismo, y me pareció fascinante.
Pintor, escribidor y pocas cosas más. Duodecimal y catrólico. Catrólico es otro anagrama que es cabalista, astrólogo, liberal, coísta o cooperador. Eso es lo que representa catrólico. Recreador, no inventor, porque si hay algo que hizo él decía que él no inventaba nada. Que él resignificaba o reinventaba elementos existentes. Entonces, recreador, no inventor, campeón mundial de panajedrez y otros serios juegos que nadie juega, padre de una lengua que casi nadie habla y padrino de otra lengua vulgar sin vulgo, autor de grafías, Ahí estás luchando con sí, estoy luchando con mi propia caligrafía. Autor de grafías que casi nadie lee. Pip, no importa. Difícil la letra. No, es que lo hice. Fui anotando mientras buscaba y quedó lo que quedó. Lo iba a pasar en limpio. Tipo apunte. Exactamente. Experto. De 12 más 1 en total religiones y filosofías que casi nadie escucha. Esa es su autodescripción. Me encanta. Es fantástica. Es muy precisa. Sí, claro. Es muy precisa. Amo el nivel de precisión de este ser. Finalmente... Es su presentación. Es cuando le preguntan qué sos. Eso es el tono de una entrevista cuando le preguntan cómo se describe a sí mismo y suelta todo esto. Muere en 1963, el 12 de abril de 1963, y ahí arranca el armado del Pan Club y la misión del Pan Club de crear el Museo Jules Solar. Y yo quedé de cara. Cuando empecé a abrir y a descomponer elementos, porque absolutamente todo maneja este nivel de compromiso y de profundidad y de intensidad, que igual, gente, reivindiquemos la intensidad. Sí. Yo estoy un poquito harta de la tibieza, la verdad. Estoy un poquito harta de la imposición de la tibieza y la comesura y... Sí. Y de regular y de... Nada. Harta me tienen. Señores, si hablamos de intensidad, yo creo que Jules fue un gran personaje que supo interpretarla y canalizarla y encauzarla. Y aún hoy se siguen transcribiendo cosas de él y se sigue buscando. Claro, da para un montón. En su taller. Esto da para un montón, claro. Porque pensemos que estuvo vinculado con las vanguardias europeas, o sea que de ahí hay vínculos. Y no dejó nada con las libre vanguardias argentinas también hubo muchísimos vínculos. Manejaba muchas disciplinas que hacía coexistir en simultáneo como parte de un sistema. Y que encima pudo comunicarlo. Mau, muchas gracias por la columna del día de hoy. La próxima hablamos de su otro idioma padrinado, que creo que es un neolunfardo, se llama. Y que es súper interesante también. Espectacular. Muchas gracias, Mau Grosato, por favor. Otro episodio de Detrás de la Fachada. Vayan a buscar y nos encontramos en el museo. Tengo ganas de volver, hace mucho que no voy. Y llegamos nomás, Edu. Llegamos al final. Poneme un poco de musiquita porque vamos a despedir. Ahí lo estoy mirando al muchacho este de ojos celestes y un gran pullover el día de hoy. A vos, Emiliano Bielevich, te estoy hablando, ¿eh? No. Ojos verdes y gran corazón. Y a veces grisáceos también. Gracias por ayudarme a remarla, Mau Grosato. El columnista del día de hoy en operación de sonido y puesta técnica al aire.
El muchacho este que me pelea, pero que tiene un gran corazón. Emiliano Bielevich, gracias, Emito. En Operación de Audiovisuales, Pluma Pack, gracias, Plumi. El sí tiene ojos celestes. En redes, Mariano Co, gracias, Mariano. En producción, aunque no vino, sí estuvo saludos, en preproducción Seba. y en todo momento. Seba Álvarez, mi gran compañero gran, una vez más, Edu Zapata. Mi gran compañera gran, Vic Rubino. Nosotros nos reencontramos mañana martes a partir de las 7 de la tarde aquí en la 97. 7 no, 6. 6 de la tarde. Estoy con las 7 de la tarde. Algo va a pasar a las 7 de la tarde 7, mañana. Estén atentos. Hay algo. En esto que hemos denominado Odisea Cósmica. Pinta que va a ser uno de esos días de buena leche, pero vos sabés que puede cambiar el ritmo.